Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Estoy muy agradecido con haber llegado al canal, los 1000 suscriptores. Y vamos a continuar adelante, sí, y con todos ustedes. Gracias por su suscripción a este canal. Muy bien, vamos entonces a continuar con el libro de Revelaciones de Juan el Amado, Apocalipsis, o en inglés también llamado el libro de Revelaciones. Muy bien, vamos entonces a ver el tema. Hoy vamos a hablar del sexto sello. Vamos a continuar con el sexto sello. La semana pasada hemos hablado también del sexto sello, pero en esta oportunidad vamos a tocar Elías sellará a 144,000. Vamos a conocer quiénes son los 144,000. ¿Sí? Esto está registrado en Apocalipsis 7, en los versículos del 2 al 8. Luego, como segundo tema, vamos a ver Apocalipsis 7, versos del 9 al 17, donde se describe a los santos justos de todas las naciones son glorificados. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este cuadro que vemos. Hemos tocado ya los 7 sellos, hemos tocado hasta aquí, estamos tocando el sexto sello, ¿sí? El primer sello que tiene que ver con Adán y Eva, segundo sello que tiene que ver con Noé, el tercer sello que tiene una relación con Moisés, el cuarto sello con Elías el profeta, el quinto sello se refiere desde el año 1 hasta el 1000 después de Cristo, que tiene que ver ya con nuestra era cristiana, y el sexto sello es desde el año 1001 al 2000. Esto quiere decir que ya pasó, el año 2000 ya ha pasado. Entonces estamos viendo Apocalipsis, el sexto sello, que tiene referencia con el sexto sello, ¿sí? Ya estamos en el año 2023, aún, si vemos en el recuadro, en la figura del séptimo sello, vemos la media hora de silencio, que más adelante vamos a ver a qué se refiere y a qué ángel se encarga de la media hora de silencio. Hoy continuaremos entonces en el sexto sello con los 144,000 sellados. Muy bien, entonces veamos. Entonces Elías sellará a 144,000. ¿Sí? Entonces vamos a Apocalipsis 7, los versículos del 2 al 8, vamos a escudriñarlo. Al momento de escudriñar nos va a llevar como referencias a las escrituras o a los manuales, ¿sí? Hay algunas cosas, los voy a compartir con ustedes como mi opinión, pero en este caso todo va relacionado con las escrituras, ¿sí? Con los manuales y con las palabras de apóstoles y profetas modernos. Entonces vamos al versículo 2 y dice: y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y vi a otro ángel que subía. ¿Quién es este ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del oriente? Y que tenía el sello del Dios vivo. Veamos a ese ángel. Nos recomienda ir a Doctrina y Convenio 77, el versículo 9 al 10. En ello vamos a ver la respuesta de quién es este ángel. Muy bien, entonces el versículo 9 nos dice: ¿qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente? Versículo 2, capítulo 7 de Apocalipsis. Respuesta: que el ángel que asciende del oriente es aquel a quien es dado el sello del Dios viviente sobre las 12 tribus de Israel. Por consiguiente, clama a los 4 ángeles que tienen el evangelio eterno, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y si queréis recibirlo, este es Elías. ¿Quién es ese ángel? Este es Elías, que habría de venir a congregar a las tribus de Israel y a restaurar todas las cosas. ¿Quién sellaría a los siervos de Dios? A los 144,000. Elías el profeta, quien tiene las llaves del sellamiento. Continuamos. Pregunta 10, que está en Doctrina y Convenios 77. El versículo 10, perdón. ¿En qué tiempo se cumplirán las cosas de las que se habla en este capítulo? Respuesta. Se cumplirán en el 6º milenio, o sea, cuando sea abierto el 6º sello. ¿Cuándo se abrió el 6º sello según la tabla que acabamos de ver? El año 1001. Aproximadamente el año 1001. ¿Y cuándo terminaba el año 1001? El año 2000. Entonces, ¿cuándo se cumplirían estas cosas? En el 6º milenio. Cuando sea abierto el 6º sello. Si bien el 6º sello fue abierto en el 1001, el Señor ya viene planificando y su ángel viene planificando todas las cosas para que se cumpla lo que esté escrito y revelado. ¿Qué nos viene a la mente, queridos hermanos? ¿Quiénes son esos siervos sellados? Ustedes tienen la respuesta. ¿Quiénes son aquellos siervos que son sellados con el Santo Espíritu de la promesa para vida eterna y para exaltación? Por supuesto, se hacen esos sellamientos en el Santo Templo. ¿Y desde cuándo se inició este sellamiento? Desde la restauración de la iglesia con el profeta José Smith, allá por los años 1830 en adelante, que estudiaremos más detalladamente más adelante, desde qué fecha y de qué tiempos ellos. Pero desde ahí se inició el recogimiento de las 12 tribus de Israel, los sellamientos, ¿sí?, de los siervos del Señor. Muy bien, proseguimos ahora. Apocalipsis 7:2. Lo que hemos visto en el versículo 2. ¿Quién es Elías y en qué forma se relaciona con el ángel del oriente? Respuesta. Como se declaró previamente, la restauración del Evangelio no ocurrió mediante un solo mensajero, sino que hay varios que vinieron y confirieron sus llaves de autoridad y poder. El nombre Elías es un título. Esto nos ha sido enseñado por el profeta José Smith. No es posible, por lo tanto, siendo que tantos profetas antiguos tuvieron que ver en la restauración, que al hablar de Elías que había de venir a restaurar todas las cosas, no tengamos la visión de varios Elías en lugar de considerar a uno solo. ¿Podríamos considerar a Juan el Bautista Elías? ¿A Pedro, Santiago y Juan, que trajeron las llaves del sacerdocio Melquisedec? ¿Elías? ¿El mismo Abraham? ¿Moisés? ¿Elías el profeta? Y otros santos profetas que vinieron. ¿Podríamos considerarlos? Por supuesto que todo. Fueron mensajeros de Dios para la restauración de su evangelio en preparación para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Continúa
El ángel con el sello dirige a 4 ángeles que tienen en sus manos el destino del mundo. No para herir la tierra hasta que los siervos del Señor hayan sido sellados. Entonces diríamos, hasta el año 2000, 2001, ¿ya fueron sellados todos los siervos del Señor? Recordemos que el Señor conoce todas las cosas, los términos y las fechas, y Él es quien dirige todo esto. Ese ángel tenía la orden de no herir la tierra hasta que los siervos del Señor hayan sido sellados, completados. Ahora, que sean 144,000 más o menos, solo el Señor lo sabe. Son señales, 12,000 de cada tribu. Algún día lo sabremos con exactitud el significado real de que significa 144,000. Porque cuando vamos a estudiar más adelante vemos millones de siervos del Señor adorando al Señor. Entonces, y muchos cientos de miles han sido sellados en el Santo del templo. Por eso comprenderemos más adelante, poco a poco, por el Espíritu Santo, iremos comprendiendo mejor. Algunas nominaciones, algunas otras sectas manifiestan que tienen que ser los 144,000 y cuando se completan los 144,000 ahí termina todo. Y algunos empezaron con ese ritmo de sellar en sus iglesias 144,000 y cuando completaron por allá por el año 1990, 97, comenzaron a decir otras cosas que se había ampliado. Continuamos con la lectura. Esto no podía ser efectuado mientras el Evangelio no fuese restaurado y proclamado a todas las naciones de la tierra. ¿Falta algún país para que nos abra las puertas para que el Evangelio restaurado ingrese a ese país? Sí, algunas naciones. ¿Podría haber alguno de los siervos del Señor que esté viviendo en ese país que necesite ser sellado? Yo pienso que sí. Entonces el Señor hará que se abran esas puertas en su debido tiempo hasta que ellos sean sellados. Una vez que sean sellados, el número que el Señor lo tiene, entonces, ¿qué pasará con los 4 ángeles? Porque ellos están detenidos. Simplemente dice, y hasta que sean completados los siervos del Señor. Sellados los siervos del Señor. Entonces, una vez que sean completados los siervos sellados del Señor, que el Señor lo conoce, esos 4 ángeles iniciarán la asolación arrolladora a este planeta. Muy bien. Versículo 3 del Apocalipsis 7, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. No hagáis daño nos lleva a Apocalipsis 9:4. ¿Sí? En la guía de estudios nos recomienda que vayamos ahí. Y el Apocalipsis 9:4 dice: y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, los ángeles del Señor tienen la orden de no hacer daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿sí? Ni a la hierba de la tierra.
Entonces, cuando en el mundo nos amenazan con una hambruna global, ¿qué están tratando de decir? ¿Están tratando de contradecir lo que el Señor ha mandado? ¿O es que aquellas personas desean que haya una hambruna legal y están haciendo todo lo posible por destruir las cosechas, por quemar los árboles, por contaminar el mar, para contradecir lo que el Señor ha dicho? Es posible. Entonces sabemos con firmeza que esas plagas que están habiendo ahora, esas quemaduras de árboles, esa contaminación del mar y que están haciendo a la tierra, proviene del maligno, de los malos hombres. Proviene de los inicuos, no de Dios. Cuando provenga de Dios, lo sabremos. Cuando se le dé la autoridad a esos 4 ángeles, será arrollador. Ahora, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son esos sellados? Vamos a Doctrina y Convenio 77, versículo 11, y vamos a verlos. ¿Quiénes son esos sellados? Versículo 11, pregunta, ¿qué hemos de entender por los 144,000 sellados de entre las tribus de Israel? 12,000 de cada tribu. Respuesta, que aquellos que son sellados son, ¿qué son? Sumos sacerdotes, ordenados según el santo orden de Dios, o sea, poseen el sacerdocio de Melquisedec, para administrar el evangelio eterno. Entonces, podrían estar a nuestro lado los 144,000 sellados, puede ser nuestro querido obispo, nuestro presidente Estaca, o algún sumo sacerdote. Puede ser sus esposos, que sean sumos sacerdotes y hayan sido sellados en el santo templo. ¿Qué viene a sus mentes y a sus sentidos? ¿Qué piensan? Repito la respuesta. Es la respuesta del Señor. Que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes, ordenados según el santo orden de Dios, sacerdocio de Melquisedec, para administrar el evangelio eterno. ¿Desde cuándo están estos sumos sacerdotes ordenados en el sacerdocio de Melquisedec administrando el evangelio eterno? Desde el año 1830, fecha que se restauró un 6 de abril, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que empezó ¿con cuántos? Con 6 élderes. Ahora podemos decir que somos cientos de miles o millones. Entre esos millones, ¿hay sumos? Sí. Pero si vemos, ¿cuántos sumos hay? Son pocos. En cada barrio hay pocos sumos sacerdotes. Y de esos sumos sacerdotes, leales y fieles, pocos. ¿Sí? Muy bien, proseguimos entonces. ¿Estamos aprendiendo? Sí, estoy aprendiendo muchísimo con ustedes. Porque son estos los que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles, a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. ¿Por quiénes son ordenados? Dice aquí, por los ángeles. ¿Y quiénes son estos ángeles? ¿Sí? Por los ángeles. ¿A quién se está refiriendo?
Elías el profeta, que tenía las llaves del sellamiento. Juan el Bautista tenía llaves, pero Santiago y Juan, el sacerdocio de Melquisedec, se le dio poder sobre las naciones, sí. ¿Cuál era el fin? Traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. ¿Cómo ingresamos a la iglesia del primogénito? Mediante las ordenanzas del sellamiento en los santos templos. Ingresamos a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días por medio del bautismo y la confirmación. Nos preparamos para poder ser miembros de la iglesia del primogénito. Nos preparamos al momento de recibir nuestras investiduras y ser sellados en el Santo Templo. Inmediatamente nos volvemos miembros de la iglesia del primogénito, aún no. Nuestra fidelidad, nuestra devoción, nuestra lealtad a los convenios y ordenanzas y a los mandamientos hace que con el tiempo venga sobre nosotros el sellamiento del Santo Espíritu de la promesa. ¿Y cómo podemos saber si el Señor ya nos selló por el Santo Espíritu de la promesa? Tenemos que consultar a Dios nuestro eterno Padre en el nombre de Cristo si hemos sido sellados. Y Él nos dará la respuesta en su debido tiempo y su debido momento. Y nosotros personalmente sabremos. Nadie nos dirá. No nos va a decir nuestro obispo, nuestro presidente o el profeta. Solo el Santo Espíritu de la promesa, o sea, el Espíritu Santo. O sea, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y será una confirmación personalísima. Y se hará en su debido tiempo. Pero esto es una gran responsabilidad. Porque tenemos que ser leales y fieles hasta el fin de nuestras vidas en esta tierra de probación. Si no, mejor, dice el Señor, no me hubieras conocido. Así que, si somos sellados por el Santo Espíritu de la promesa, inmediatamente tenemos la responsabilidad de ser fieles a Dios. Proseguimos. Apocalipsis 7:3. ¿Cuál es la interpretación del sellamiento de los siervos del Señor? Veamos la respuesta. En la época de Juan era práctica común que los devotos de los distintos dioses paganos se marcasen la frente con el nombre o símbolo de su dios. Hasta ahora podemos ver, y generalmente lo vemos, y creo que en el país de la India se marcan mucho en la frente. Y algunas otras tribus o nominaciones. Muy bien, así los seguidores de Zeus marcaban su frente con el rayo. Los de Poseidón con un tridente, etc. Las imágenes presentadas por Juan tenían que tener un impacto poderoso sobre los lectores de su época. Ser sellado o marcado en la frente representaría una metáfora vívida de devoción y servicio a Dios. Fuera que ese Dios fuese el Dios verdadero o la bestia salvaje adorada como un Dios. En cuanto al significado real del sellamiento, mismo José Smith dijo, prestemos atención a lo que el profeta José Smith dijo. Hay 4 ángeles destructores que tienen dominio sobre las 4 partes de la tierra hasta que los siervos de Dios reciban el sello en la frente, que significa la confirmación de las bendiciones sobre ellos, refiriéndose al convenio sempiterno
¿Cuál es el convenio sempiterno? Los que han ingresado al Santo Templo lo saben. Con lo cual queda confirmada su vocación y elección. Cuando se fija el sello sobre el padre y la madre, convenio sempiterno, cuando se fija el sello sobre el padre y la madre, esto les asegura su posteridad, a fin de que no se pierdan, sino que sean salvos en virtud del convenio de su padre y su madre. El sellamiento a los padres hacia los hijos tiene que ver con el convenio sempiterno. Asimismo, cuando nos sellamos a nuestra esposa, que tiene relación con ella, con el convenio sempiterno. Y por supuesto luego nuestros hijos nacen dentro del convenio. Y los hijos se sellan a los padres cuando los padres no han nacido dentro del convenio, sino hacen los votos, se sellan en el Santo Templo y los hijos inmediatamente se sellan a su padre y a su madre. Y esto tiene que ver con el sellamiento de los siervos de Dios. ¿Estamos comprendiendo? ¿Entendemos mejor el significado del convenio sempiterno, con la cual queda confirmada su vocación y elección de servir a Dios, el Eterno Padre, y a su Hijo Jesucristo? Sí. Versículo 4. Estamos en Apocalipsis 7. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y oí el número de los sellados. En la guía de estudio encontramos como sellamiento sellar. ¿Qué dice? Hacer válidas en el cielo las ordenanzas que se efectúan por la autoridad del sacerdocio en la tierra, o sea, en los santos templos. Las ordenanzas quedan selladas cuando reciben la aprobación del Santo Espíritu de la promesa, o sea, el Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa? Yo puedo ir a sellarme en el Santo Templo solo se confirman cuando se recibe la aprobación del Santo Espíritu de la promesa. Entonces, ¿qué significa? Que va a pasar un tiempo de probación. Muchos hermanos han sido sellados en el Santo Templo, pero su matrimonio no les fue bien. ¿Sí? ¿Cómo quedan ellos? ¿Están dentro de los sellados? ¿Están dentro de los sellados por el Santo Espíritu de la promesa? No. Entonces tienen que pasar su prueba. Y generalmente los sellados van a pasar por algunas dificultades, pero tienen que ser valientes. Seguir al Espíritu Santo continuamente y ser leales a la promesa que le hicieron a Dios. Porque ambos se prometieron, esposa y esposa se prometieron lealtad y fidelidad, ambos y a Dios. Han hecho un convenio con Dios el Padre y Jesucristo, esta pareja. Entonces, deben pasar sus pruebas hasta que el Santo Espíritu de la promesa, hasta que reciban la aprobación del Santo Espíritu de la promesa. Eso tiene su tiempo. Para algunos pueden pasar días, meses o años. O algunos quizás no lo reciban, en virtud de que no han sido leales y fieles, que rompieron el convenio.
Entonces, esta aprobación del Santo Espíritu de la promesa se da sobre aquellos que el Señor sabe que serán leales y fieles hasta el final de los tiempos, por tiempo y eternidad. ¿Y son muchos? No, son pocos. Debemos esforzarnos por, si estamos sellados, recibir la aprobación del Santo Espíritu y la promesa. Entonces eso se consigue siendo leales y fieles al convenio que hemos hecho al momento de bautizarnos y al momento de ingresar al Santo Templo y recibir nuestras investiduras y el sellamiento y las otras ordenanzas que recibimos en el Santo Templo. ¿Comprendemos mejor? Sí. ¿Está dura? Parece dura. Pero las cargas del Señor no pesan, sino alivian. Dan gozo. ¿Es un reto? Sí. ¿Es un reto para valientes? Sí. Porque tenemos que apartarnos de las cosas del mundo. Vivimos en el mundo, sea la tierra, pero ya no somos de el mundo. Somos miembros del reino de Dios, es decir, de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y si hemos sido sellados por el Santo Espíritu de la promesa, entonces somos ciudadanos del reino celestial, es decir, de la iglesia del primogénito, que es otra cosa, por etapas. Y los que pertenecen a la iglesia del primogénito verán a Dios el eterno Padre y a Jesucristo y vivirán con Él y con ellos. Así es que lo único que tenemos que hacer, los que hemos sido sellados y los que queremos heredar la vida eterna, es ser leales y fieles a los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos. No vender nuestras almas por un plato de lenteja. Hay muchos que lo han hecho. Han vendido sus almas por un plato de lenteja al diablo. Y recibirán su pago de él, no de Dios. Muy bien, proseguimos porque entenderemos mejor más adelante. Versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. ¿Cuántos pertenecen a la tribu de Manasés? Muchos aquí en esta tierra de probación. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. El elder Bruce R. McConkie nos dijo: Juan ve aquí 144,000 de estos reyes y sacerdotes, 12,000 de cada tribu, convertidos, bautizados, investidos, casados por la eternidad y finalmente sellados para la vida eterna, que tienen su vocación y elección segura. Los que han sido aprobados por el Santo Espíritu de la promesa. Ahora sabemos quiénes son los 144,000 sellados. Son reyes y sacerdotes. Sumos sacerdotes, poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Los sumos sacerdotes debemos estar muy felices por ello.
Nuestras esposas y nuestros hijos deben estar muy felices por ello. Porque están dentro de lo que dijo el elder Bruce McConkie. Solo nos queda ser leales y fieles a los convenios que hemos hecho con Dios el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo. El elder Duane S. Cruter dijo lo siguiente: parece que después que las 10 tribus vienen del norte, una fuerza de 144,000 sumos sacerdotes se establecerá para ministrar a la iglesia y buscar la casa de Israel de entre las naciones del mundo y recogerlas a las tierras de su herencia. Se escogerán 12,000 de cada una de las 10 tribus de Israel para participar en este gran programa proselitista, que parece indicar que sus llamamientos deben ser después de la venida de las 10 tribus, puesto que solamente una mínima representación de muchas de las tribus estaría disponible antes de aquel tiempo. Se está viendo que hay pocos. Solo el Señor sabe. Por eso es importantísimo ser leales y fieles a los convenios que hemos hecho. Antes de que el Señor venga, debe efectuarse una gran obra entre las naciones. ¿Se ha realizado eso? Se viene realizando, lo dijo el elder Orson Pratt. Las 10 tribus tendrán que aparecer y venir a este continente de América para ser coronadas con gloria en medio de Sión a mano de los siervos de Dios, los hijos de Efraín. Y se elegirá de cada una de esas 10 tribus, así como de las tribus esparcidas, a 12,000 sumos sacerdotes a quienes se les sellará la frente, y serán ordenados y recibirán poder para congregar de entre todas las naciones, reinos, lenguas y pueblos a todos los que deseen venir a la asamblea de la iglesia del primogénito. Este es otro nivel. A todos aquellos que deseen venir a la asamblea de la iglesia del primogénito. Hay muchos santos que se le invitará, inclusive a muchos santos, a muchos miembros de la iglesia de Jesucristo que aún no han sido sellados. Se les invitará también a que vengan a esa asamblea de la iglesia del primogénito. Lo doy como opinión. Desde el 1830 se han recogido los sumos sacerdotes, que son parte de los 12,000 sellados, los 144,000 sellados. Cuando suceda esto, según el elder Orson Pratt, habrán muchos de entre ellos que se publicará cuando Sión esté aquí, irán a predicar. Ahora, porque dice sellados, recuerden esto. Y viene a mi mente esto, porque tiene relación que se junten ahora. Los hijos de los profetas de Brigham Young o antes José Smith, Hiram Smith, se sellaron a sus padres, ¿cierto? Esos sellamientos han sido sellados, siguen sellándose. Y vienen hasta aquí. Acá ya están los tataranietos, que son sellados también. Ellos estarán allí, representando a todo el resto. Y si el Señor tiene que resucitar a alguien para cumplir sus propósitos, lo hará. Cuando venga el Señor. Lo doy como mi opinión. Y todo depende de lo que sentimos. Por eso cuando dice los 144,000, puede ser que sea exacto. O pueda
que sea solamente un simbolismo de mucho más. Millones. Pero son repartidos de forma equitativa. Porque algunos nos preguntaríamos, ¿y dónde están los gentiles? En este mundo, en este tiempo, muchos gentiles han sido sellados y no pertenecen a las 12 tribus de Israel. ¿Dónde quedarían ellos? ¿No podían estar en la asamblea de la iglesia y primogénito? Por supuesto que sí. Porque son adoptados al reino de Israel. Adoptados en alguna de esas tribus que solo Dios sabe, porque Él tiene todo. Lo importante de esto no es saber con exactitud si es números. Lo importante es que sabemos que son sumos sacerdotes. Y que si somos sumos sacerdotes debemos mantenernos leales y fieles para estar en la asamblea de la iglesia y primogénito. ¿Con quiénes? Con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros nietos, bisnietos y tataranietos y lo que tengamos. Hayamos ellos sellados sobre nosotros. Y eso es lo magnífico, eso es lo bello del reino de Dios de estos tiempos, de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Este proceso de sellar fue explicado aún más por Orson Pratt, quien dijo que los recipientes gozarían un cambio físico. Los recipientes de ellos, de los sellados, gozarían un cambio físico que preservaría sus vidas cuando encuentren pestilencias y terremotos. Muchos hemos sido preservados, se han preservado nuestras vidas en estas plagas y pestilencias y terremotos que ha habido hasta la fecha. Cuando el templo está edificado, los hijos de los dos sacerdocios, es decir, los que son ordenados al sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio que según el orden del Hijo de Dios, con todas sus pertenencias, y los que han sido ordenados al sacerdocio de Aarón, con todas sus pertenencias, el primero llamado los hijos de Moisés y el segundo llamado los hijos de Aarón, entrarán al templo. En hacer esto, purificará sus cuerpos hasta que serán vivificados y renovados y fortalecidos, y serán cambiados en parte, no hasta la inmortalidad, sino cambiados en parte para que puedan ser llenados con el poder de Dios y podrán aguantar la presencia de Jesús y ver su rostro en medio de ese templo. Qué maravillosas promesas tenemos. Qué revelación recibió Orson Pratt por medio de José Smith y José Smith por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son grandes cosas, maravillosas cosas que nos esperan. Así que no debemos estar asustados en este tiempo, más bien gozosos. Si cumplimos los mandamientos del Señor, estamos leales y fieles cumpliendo los mandamientos del Señor, debemos ser gozosos, debemos estar gozosos, porque se vienen cosas magníficas para los santos. Ya lo ha dicho el profeta Russell M. Nelson, se vienen tiempos maravillosos para los santos, milagros que verán nuestros ojos, y se está cumpliendo lo que dijo el elder Orson Pratt, y se cumplirán. Esto les preparará para administraciones adicionales entre las naciones de la tierra. Les preparará salir en los días de tribulación y venganza sobre las naciones de los inicuos, cuando Dios les afligirá con pestilencias
plagas y terremotos tales como nunca conocieron las generaciones anteriores, tales como nunca hemos conocido a la fecha. Lo que hemos sentido, los terremotos que vienen, las plagas que han habido, son como preparación. Porque acá dice, tales como nunca conocieron las generaciones anteriores. Entonces, los siervos de Dios tendrán que ser armados con el poder de Dios. Tendrán que tener esa bendición selladora pronunciada sobre sus frentes para que puedan afrontar estas desolaciones y plagas y no ser vencidos por ellas. Cuando Juan el Revelador describe esta escena, él dice que vio mandar 4 ángeles, listos para detener los 4 vientos que soplarán de los 4 ángulos del cielo. Otro ángel ascendió del este y clamó a los 4 ángeles y dijo: no haced daño a la tierra, mas esperad por un tiempo. A causa de los santos, no se está haciendo daño a la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Orson Pratt hace este comentario adicional sobre el sellamiento de los 144,000 y enfatiza que serán escogidos después de la aparición de las 10 tribus. Las 10 tribus tendrán que aparecer y venir a esta tierra para ser coronados con gloria en medio de Sión por las manos de los siervos de Dios. Aún los hijos de Efraín, que actualmente están casi en el continente americano y europeo, y entre nosotros el continente sudamericano. Y 12,000 sumos sacerdotes serán elegidos de cada una de esas 10 tribus, tanto como de las tribus esparcidas y sellados en su frente, y serán ordenados y recibirán poder de congregarse desde todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, tantos como vendrán a la asamblea general de la iglesia del primogénito. ¿No será esta una gran obra? Imaginaos 144,000 sumos sacerdotes saliendo entre las naciones y recogiendo cuántos vendrán a la iglesia del primogénito. Todo eso acontecerá probablemente en la mañana del 7º milenio. Estamos en ello. Estamos ya en este tiempo. La obra, vosotros santos de los últimos días, es de gran magnitud y estamos viviendo casi en la víspera de ella. Actualmente, pienso yo que están siendo recogidos y sellados los miembros de todas esas 10 tribus, generalmente perdidas, como le llaman perdidas, que no están perdidas para el Señor. El Señor los conoce. ¿Desde cuándo estarán siendo sellados? No lo sabemos. Pero que ya están, porque vendrán. Y cuando vendrán serán, como dice, escogidos. Pero habrán, por eso serán muchos. Y ya vienen. Y cuando vengan, posiblemente ya vengan 12,000 de cada uno. Y no se encuentran aquí a los 12,000 también. Y solamente serán escogidos y llamados para la gran obra proselitista. Como última opción para esta tierra de probación. ¿Habrá un cambio en su cuerpo físico? Lo dice que sí. Porque querrán dañarlo, querrán destruirlo. Mas no podrán. Prácticamente serán como ángeles ministrantes en carne y hueso. El cuerpo de carne y hueso. Eso viene a mi mente como algo como Abinadí. Por unos minutos o horas, nadie le pudo hacer daño.
Dice que su cuerpo brillaba. Y todos lo presenciaron. El rey Noé lo presenció. Él predicaba el evangelio y no podían hacer daño. Quisieron ponerle a él y le dijo que no le tocaran porque serían destruidos. Y no le hicieron daño. Y después de que terminó, él dijo ya. Inmediatamente ese brillo desapareció. Y que lo que harían con él sería prueba de la mañana más tarde, qué pasaría con ellos. Lo mismo que hicieron con Abinadí el profeta, hicieron con el rey Noé, porque terminó también quemado por sus propios compañeros, el rey Noé. Quemado por sus propios compañeros. Y otros también. Los santos justos de todas las naciones son glorificados. Que está registrado en Apocalipsis 7, versículo del 9 al 17. Y esto continuará en el próximo programa. Entonces, termino con mi testimonio. Yo sé que estas cosas son verdaderas. Yo sé que Jesús el Cristo es el Salvador y Redentor del mundo. Yo sé que Él me ama y les ama, queridos hermanos y hermanas. Les ama con infinito amor. Él ha preparado todas estas cosas, ha restaurado su iglesia, para que haya santos quienes les esperen, para que haya santos que le alaben y le adoren y oren a Él, para que haya santos fieles y leales que guarden y cumplan los convenios, para que preparen el camino del Señor, como lo hizo Juan el Bautista hace 2000 años, preparando el camino del Señor para que el Señor viniera. Lo mismo estamos haciendo nosotros, preparando el camino del Señor. El reino de Dios está sobre la tierra y preparando el camino para su segunda venida gloriosa y triunfal. Esto es verdadero. Que guardemos los mandamientos del Señor y todos con exactitud. Doy testimonio que el libro de Mormón es la palabra del Señor. Es otro testamento de Jesucristo junto con la Biblia. Son grandes tesoros en nuestras manos. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga. Shalom. Nos vemos la próxima semana con el estudio de Apocalipsis, el libro de Revelaciones de Juan.